Joan, gràcies, benvingut. Pedro asked me to introduce Joan Roig. Since he will talk about his work, and to know it, you can visit their good website. I will talk about the character of Joan. I will say that he is a person with a very solid and consistent knowledge base. At the same time, as risky in the decision-making, conditions that he spreads to his work, and in the professional field, where the office that he leads together with his partner, Enric Batlle, also uses as a footprint of it. He is attracted by culture in its widest range of variants, which allows him to negotiate any situation in the most optimal way, and who constantly incorporates in his activity, whatever it is, which is clear with his unpretentious and easy speech. The way he explains his projects is essential, direct, and understandable, which speaks to the sincerity he seeks, while being proud and of character. I remember the way he explains how to access a large building, or how they began filling the gabions with Enric Batlle's son and his girlfriend, collecting stones and material from the surroundings of the site they were working. He's sharp and intuitive, that allows him to take major decisions quickly and often accurately. And he knows how to translate and formalize them strongly and with talent, avoiding superficiality. As well as the works of his office seek the harmony of the world on video, to find the easy in the complexity that only nature does, as they like to point out. Finally, and to conclude, he's one of those people who gather in both work and leisure with a creative power that infects from the beginning to the end. And I'm sure you will be able to see it in this session that we host today. So, gràcies, Joan, and és el teu torn. Gràcies. Gràcies, Manel. Molt agraït per la presentació. Gràcies por la invitación. Voy a hacer mi presentación en castellano. A pesar de que, como veréis, los proyectos que presento están rotulados en inglés, por otras veces que los he presentado en inglés, pero la verdad es que presentar en mi propia ciudad y en una escuela mi trabajo me parece que es algo que me involucra más que otras conferencias que pueda dar en otros sitios. Me involucra porque al final en tu ciudad es donde vas a dejar tu legado, tu ciudad es donde has dado clases, tu ciudad es donde tienes a tus amigos. Entonces me parecía que tenía que explicar las cosas con una cierta profundidad y con una cierta calidad, que la verdad es que con mi pobre inglés de la Berkeley de Sants es muy difícil de poder llegar a esa profundidad a la que me gustaría llegar, ¿no? Mi socio y yo somos de una generación, del 50 nacidos en el 54, yo 56, mi socio, en el que los patrones para trabajar con los que estudiamos tenían claramente dos raíces. Una raíz basada en las modificaciones que el movimiento moderno tuvo a partir de los CIAMs y sobre todo en su vertiente más humanista, que eran el respeto por el lugar, el respeto por el programa, por tanto por el cliente, y el respeto por la construcción, ¿no? Siempre, como Álvaro Alto decía, los proyectos pertenecían al lugar, pertenecían al programa y pertenecían
al proceso constructivo. Y eso para nosotros tenía un valor, desde siempre ha tenido un valor muy importante. Pero precisamente por ser hijos mezclados entre estos finales de los CIAM y de los Team Ten y en los inicios del posmodernismo, en nosotros los valores, digamos, provenientes de la historia siempre han sido muy importantes. Y cuando hablo de provenientes de la historia no me refiero tanto al historicismo, cuanto a aquellos valores que la historia nos aportaba en tanto la construcción de la ciudad y en tanto la construcción de los edificios. Y en ese sentido, uno de los valores históricos que a nosotros más nos ha involucrado, aparte del respeto a la ciudad, está el valor de las tipologías. Este es un concepto que en la actualidad yo creo que nadie destaca o nadie interesa, que es el concepto de tipología, los valores tipológicos, y que en cambio nosotros siempre nos ha interesado mucho, en tanto que construir desde las tipologías significa construir desde los modelos y desde los modelos en tanto a elementos exportables, por tanto a elementos comunicables, elementos repetibles, ¿no? Eso se ha producido no solo en la arquitectura, en cuanto a construcción de arquitectura, sino también en la construcción del paisaje. Nosotros hemos tenido la suerte desde nuestro inicio que hemos alternado proyectos de paisaje y proyectos de arquitectura con la misma fluidez unos y otros. Y por tanto, el pensamiento que fluye desde nosotros hacia esos proyectos es el mismo. No hay una variación en cuanto a... No hay un posicionamiento, no hay un travestismo hacia cuando trabajas en paisaje que cuando trabajas en arquitectura. Por eso el título de la conferencia me parecía muy relevante. Ese título, sí, no es un título que nos hayamos inventado nosotros, es un título que un amigo nuestro, un día que le pedí un favor para que hiciera nos hiciera una recomendación importante, pues esa recomendación que nos hizo encabezaba diciendo que nosotros trabajábamos en la arquitectura del paisaje y en el paisaje de la arquitectura. Y eso me pareció que era una buena definición nuestra, porque mezcla y sitúa nuestro trabajo en los ámbitos en los que realmente se está produciendo. Esta conferencia quería que tuviese que reflejase todo eso que he estado explicando. Y la mejor manera es explicar dos proyectos, que no son dos, son cuatro, pero dos proyectos, dos situaciones, una relacionada con el paisaje, que tiene toda la profundidad de lo que para nosotros significa el paisaje, y otra relacionada con la arquitectura, y que no es solo con un edificio, sino que son 3 edificios que hemos hecho para un cliente único, ¿no? Empezaré con el proyecto, con la definición esta de primera, que es del paisaje, que es esta restauración paisajística del depósito controlado de la Vall del Joan. Es un proyecto en el que llevamos 20 años trabajando. Y esta es una de las definiciones clásicas cuando trabajas en paisaje. En los tiempos del paisaje son unos tiempos muy diferentes de los tiempos de la arquitectura. Porque, para empezar, estás trabajando con elementos vivos y, por tanto, estás trabajando con elementos que tienen su propio timing. Y, por otro lado, los presupuestos, y eso es muy importante, los presupuestos que las administraciones otorgan al paisaje, a los proyectos de paisaje, son presupuestos bajísimos, casi siempre relacionados con los tiempos electorales, es decir, que cada 2 o 4 años va habiendo una aportación económica distinta y que tú luchas pues, para mantenerte como proyectista a lo largo del tiempo de ese trabajo, ¿no? Eso es una cosa que también ya sabéis vosotros, que en el mundo de la administración en este momento está súper mal visto, porque nadie quiere que tú seas el arquitecto que inicie y acabe la obra. También no les gusta nada a la administración que tú lleves las direcciones de obra, etcétera, etcétera. Hay una especie de lucha fundamental de la administración para que los arquitectos
digamos, nos apartemos del concepto de autoría en temas de espacio público y nos convertamos pues, en funcionarios de esa administración trabajando pues, a lo mejor en el anteproyecto, pero no trabajas en el proyecto, o trabajando en el proyecto, pero en la dirección, etcétera, etcétera. Por suerte, este proyecto que os enseño, y a pesar de que ha provocado últimamente muchas discusiones, el que siguiésemos trabajando en él, es un proyecto que desde el principio hasta hoy en día seguimos trabajando y espero que en el futuro podamos seguir trabajando y siguiendo viviendo esta situación de restauración de la Vall d'en Bas. La Vall d'en Bas, perdón, la Vall d'en Joan, perdón, la Vall d'en Joan es un valle situado en una de las laderas del macizo del Garraf, que como veis está situado pasado el aeropuerto, el camino hacia Sitges, es el macizo en el que, como sabéis, ha habido durante mucho tiempo extracciones de áridos, que es un macizo calcáreo con una piedra muy buena para producir, sobre todo, temas de arenas o temas de áridos con los que trabajar el hormigón, ¿no? Y es el lugar que se eligió cuando el Ayuntamiento de Barcelona decidió que dejaba de mandar todos sus desechos a la zona de Montjuïc. Y decidió que lo hacía así porque, primero, las canteras de Montjuïc ya estaban en su gran parte colmatadas y también porque ya se preveía en un momento dado que Montjuïc iba a ser la sede, el lugar donde se iba a instalar la anilla olímpica, como así fue a partir del 80 y algo, 86, cuando se empezó la construcción de la anilla olímpica. Como sabéis, la construcción de la anilla olímpica tuvo una gran problemática, precisamente porque la cimentación tuvo que realizarse sobre una gran cantidad de basura, que por otro lado tuvo que estabilizarse y estancarse, que es un problema gravísimo, ¿no? Eso es durante todavía la acumulación de basura, como veis al fondo, estaba el antiguo estadio, actual estadio, ¿cómo se llama? Companys, ¿no? Esta es la flota que se inventó en Barcelona en los años 70 para que se recogiera la basura y en lugar de mandarse a Montjuïc, se mandase al macizo del Garraf. Este es el macizo del Garraf, una ilustración de esas patéticas que da la administración. Y este es el macizo del Garraf, visto actualmente desde una de las laderas, etcétera, etcétera. La mayoría de grandes valles del macizo, con pequeños riachuelos, van a parar a la zona de mar, en algún caso, y en otros van a parar al otro lado, que desaguan en rieras que van finalmente a parar al Llobregat. Y ese es, durante la construcción del vertedero que se hizo, evidentemente ese es el valle del Joan, que es donde se hizo la acumulación de basura. Hubo que construir una carretera para llegar hasta el vertedero porque no existía. Y el vertedero, pues, es exactamente esto. Una acumulación sin parangón de basuras que lo que hizo fue rellenar ese valle que veíamos bastante angosto, rellenarlo hasta prácticamente colmatarlo. Cada X tiempo o cada X metros se iba echando encima de la porquería tierra, pero desde luego sin ninguna de las indicaciones prescritas por un ingeniero de minas y también sin preservar la inclinación del terreno que debía ser obligatoria desde una ingeniería de minas que propone y prescribe unas inclinaciones y unas horizontalidades muy determinadas. Eso evidentemente pudo llegar a provocar, cosa que no ocurrió, desliversamientos, no sé cómo se dice en castellano, desplazamientos de la tierra y desplazamientos de la porquería, como ha ocurrido, por ejemplo, últimamente en un vertedero en el País Vasco, que por no preservar las inclinaciones prescritas por los ingenieros, todo el vertedero se vino hacia abajo,
se deslizó, o como ocurrió en el nuestro hace un par de años, en la parte superior, que aún no habíamos empezado a trabajar, donde se produjo también un desprendimiento de tierras hacia abajo. Es un vertedero que se construyó sin ninguna prescripción ni ninguna atención por parte de la administración, simplemente se iba echando la basura y de vez en cuando se recubría con tierra. Este es el estado al que nosotros llegamos, como estaba en ese momento tirando las hogadas de basura previo a tirar tierra. Este es el área del vertedero en el año 56, antes de que se empezara el rellenado de basura. Esto es el año 94, como estaba. Y esta situación es la sección del vertedero como las encontramos, ¿no? Es decir, en un valle de una gran profundidad se había rellenado hasta colmatarlo prácticamente con basura. Si veis la imagen de abajo, es un comparativo entre lo que sería la Sagrada Familia y la altura que tiene la cantidad de basura que hay aquí. Es una altura enorme. Y en horizontal veis, por ejemplo, creo que se ve la sombra de la Tour Eiffel o la sombra de la Torre Observatorio de Berlín, para que veáis la gran dimensión que tenía esta pieza, ¿no? Nuestro proyecto, en sección, no tenía otro concepto que resolver el problema que tenía este lugar. ¿Cuál era el problema de este lugar? Bueno, el problema básico de este lugar, bueno, un comparativo más, eso sería a la izquierda el proceso de llenado de basuras a lo largo de los años, hasta el 2006, y a la derecha una comparativa de si pusiéramos toda la porquería que se echó aquí en una manzana del ensanche, la altura que llegaría a coger, ¿no? Para describir un poco este tema. Nuestro proyecto consistía en todo esto se produjo porque el alcalde del Garraf, en su momento, decidió que aquello era una porquería, que había que resolverlo, pidió ayuda a la metropolitana, y la metropolitana pues, se propuso darle ayuda. Y él reclamó que lo que quería allí es un parque urbano, y lo quería antes de finalizar su mandato. Bueno, lo primero que descubrimos es que allí no era un lugar para hacer un parque urbano, porque los gases que salían de la basura tenían una toxicidad que impedía que la gente pudiera estar más de 10 minutos en ese lugar. A partir de los 10 minutos, picores en la garganta, mareos y desmayos. Por tanto, esto no podía ser un lugar de espacio público, era lo contrario, era el infierno. Por otro lado, como dijimos, el carácter inclinado que tenía el lugar hacía que se pudieran llegar a producir muy inmediatamente desplazamientos de la tierra, desplazamientos de la basura hacia mar, con gran problema, porque eso podía llegar a sepultar a gente que estuviera trabajando en ese momento, como ocurrió en el País Vasco, ¿no? Por tanto, nuestro proyecto era, por un lado, sacar el gas a través de tuberías que pinchábamos en el suelo, canalizar este gas hacia una central depuradora, convertir ese gas en energía y vender esa energía a la compañía eléctrica, que en ese momento, con el gobierno de Zapatero, la compañía eléctrica estaba obligada a comprar cualquier producción de energética que hicieran unos privados o una administración. Por tanto, sabíamos que sacando ese gas, convirtiendo en energía y vendiéndolo, llegaríamos a tener a lo largo del tiempo un tema económico que nos ayudaría a seguir trabajando en ese lugar. Una vez sacado el gas o en proceso de sacarlo, porque evidentemente el gas sigue saliendo en la actualidad por esas tuberías y seguimos produciendo energía, ahora con la ley promovida por Sánchez, que ha vuelto a comprar energía. Sabéis que en la época del PP se cortó esa idea y no se podía, las compañías no compraban energía, porque bueno, les interesaba más seguir trabajando con la energía convencional que no con energías que proceden de otras situaciones, ¿no? Como por ejemplo del gas. Bueno, pues una vez sacada ese gas o el proceso de sacarlo,
Nuestra idea era sellar con un sistema plástico todo ese lugar para que no saliera gas más que por los tubos. Luego aplastar ese sellado con tierra, con al menos 2 metros de tierra, y proceder a una reorganización topográfica del lugar a partir de los criterios de los ingenieros de minas con los que trabajamos y encima luego plantar. Todo eso, cada una de estas situaciones era un problema, porque evidentemente sacar la tubería necesitaba un desembolso económico muy fuerte, que fue en lo primero que gastamos el dinero que teníamos, en pinchar todo el solar, retubar todo el solar por encima y construir una central de conversión de gas en energía. El siguiente proceso, que era ponerle la membrana selladora y después poner tierra. Claro, nuestra primera pretensión era poner una tierra de calidad para que pudiese salir vegetales. El dinero para poner esta tierra no existía, la tierra de calidad es carísima. Por lo tanto, no pudimos poner tierra buena, solo pudimos poner tierra procedente de escombros, limpia, pero procedente de escombros, cuya definición es que es una tierra que carece de nitrógeno. El nitrógeno es el único importante nutriente que tienen que tener las plantas. Por tanto, teníamos una tierra hierba. Por tanto, había que convertir la tierra mala en tierra buena, plantando un tipo de leguminosa que le aportara nitrógeno. Pero ¿qué leguminosa podíamos plantar en un sitio con la cantidad de gas que salía? No sabíamos, no teníamos ni idea. Era la primera vez que alguien preguntaba ¿qué leguminosa puedo poner en un sitio donde sale gas? Y nadie te lo sabía contestar. Con lo cual, lo que acabamos haciendo fue un muestreo de muchas leguminosas y viendo cuál vivía y cuál moría. Por tanto, cada uno de los temas tenía su problemática y ante eso nos pusimos. Topográficamente, con la ayuda de los ingenieros de caminos, trazamos un sistema que se apoyó básicamente y aquí tiene que ver cuando hablamos de la tipología, ¿no? Históricamente, en este tipo de sitios, en valles, no solo en el Garraf, sino en toda Cataluña, la manera de trabajar la tierra, efectivamente, es en valles profundos colocar tongadas de tierra, o aplanarla o hacer terrazas y entonces permitir sobre eso tener una actividad agrícola. En el fondo, los agricultores, que son los grandes, por un lado, destructores del paisaje y por otro lado, los grandes constructores del paisaje, nos daban una tipología que es la tipología agraria para construir este lugar. Con lo cual, junto con las definiciones de los ingenieros de minas, la estructura agraria clásica en Cataluña, que es terrazas y taludes, nos permitió dibujar el lugar, organizarlo y organizar también un sistema de acceso, porque las terrazas nunca son horizontales, siempre está bien que tengan una inclinación para desaguarse y esa inclinación en el sentido transversal nos permitía ir subiendo en zigzag hasta alcanzar la cima superior. Esto también nos permitía, no sé si veis el cursor, nos permitía colocar unos sistemas de balsas artificiales que recogiesen el agua y con esta agua poder regar, es decir, un sistema completamente agrícola de trabajar, ¿no? Ese sistema se estructuró en un sistema de cultivos que estaban en las plantas horizontales, un sistema de taludes que tenían, básicamente se plantaban las semillas que luego se plantarían en las zonas de cultivo, la zona de arbustos y la zona de árboles al lado del acceso rodado. Ese es el esquema muy ingenieril y muy didáctico como para niños que hacen los ingenieros de caminos y el sistema de tubos de extracción de gas y el sistema de extracción y el de traslación de gas hasta esta central que evidentemente con
sistema que permitía mandar la corriente a la red, ¿no? Y durante la obra, estos son los tubos hincados en el suelo que te permitían sacar el gas, y el gas se trasladaba con tubos horizontales creando una red. Luego se sellaba de una manera lo más vulgar posible, se sellaba el lugar con una membrana y ya finalmente se llenaba de tierra y se podía empezar a plantar. Como veis, la idea de plantar, lo que hicimos fue dividir estas piezas en parcelas más o menos regulares de tamaño, y en cada una de ellas y a diferentes alturas, a diferentes cotas, como veis el desnivel del lugar es bastante importante. A cada una de ellas y a diferentes cotas hacer unas plantaciones básicamente de leguminosas, para que la tierra, que era mala, pudiese inyectar, las leguminosas pudiesen inyectar nitrógeno a la tierra y la convirtiera en una tierra más fértil, donde luego podíamos plantar otras cosas que no fueran leguminosas. Estos son los sistemas de prueba-error, las que funcionaban mejor, las que funcionaban mal, las que morían, las que seguían viviendo. Así subimos como 2 o 3 años con un proceso no solo de plantación, sino también de siega de estas cosas, ¿no? Porque se iban segando, la plantación se dejaba en el lugar para que añadiese el nitrógeno de la planta muerta, etc. Esto es durante la construcción. Y luego, ya más adelante, lo que hicimos fue, una vez después del segundo año, implantar unos rebaños de vacas que iban comiendo la hierba, iban cagando, iban con sus pies, iban rotulando el suelo, y al final ellas se morían, evidentemente, pero que nos evitaba tener una cuadrilla de personas trabajando en este lugar, porque realmente era muy peligroso. Las vacas, como gracias a Dios, pues no estamos en la India y no sé igual si se mueren, pues las vacas andaban por el lugar comiendo y rotulando, ¿no? Eso es lo que en algún momento intentamos rotular con un tractor, pero el señor este pues se ahogaba. Y ya al final de todo empezamos a organizar. Y bueno, esta primera fase se acabó en el 2010, y ahora estamos iniciando una segunda fase en la parte superior, pero hemos seguido trabajando en algunos aspectos colaterales de esto, ¿no? A la entrada hicimos un aparcamiento para los vehículos que en el futuro pudiesen aparcar aquí y hacer una visita a este parque. Hay que decir que este parque es la boca de inicio de un recorrido por todo el Garraf. Por tanto, esta es una de las puertas de entrada del Garraf. En esta entrada lo que hicimos fue plantar unos monolitos de porquería, básicamente, que es lo que teníamos, que con el tiempo la hiedra los ha ido ocupando, y otros monolitos de tierra en vertical, haciendo una especie de tierra armada a nuestra manera, y esto lo que te definía es un área de entrada donde aparcar, apoyándote en los muros para que los muros te dieran sombra al vehículo, ¿no? Y esto es la boca de entrada al lugar, ¿no? Desde aquí, la parte blanca es la parte que ahora estamos trabajando, y la parte ya que veis un poco verde es la parte que se implantó, ¿no? Estas son las balsas de agua que construimos artificiales para regar todo el conjunto. Y está la parte de arriba, la siguiente fase. La siguiente fase que ya está hecha es esta, y la que estamos haciendo ahora es la de arriba de todo. Esta es una foto durante la obra, en la que veis cómo estamos parcelando las piezas horizontales de terrazas. Esta es la de las plantaciones, también ya plantando. Aquí veis cómo algunas funcionan muy bien, otras funcionan mal. Y al cabo, evidentemente, pasa el tiempo, nieva, pasan todo de cosas. Y lo que ocurre al final, que es que ya con la tierra buena, porque la tierra se ha nitrogenado, ya ni siquiera tuvimos que plantar nada, porque las especies laterales invasoras ocuparan estas partes. Con lo cual, una partida que teníamos para plantar en las terrazas,
realmente no hizo falta porque, bueno, porque el Garraf invadió el lugar en el momento en que la Tierra ya tenía suficiente nitrógeno como para ser viva y poder tener elementos. Aquí veis cómo está la vegetación ya en ese sitio, ¿no? Este criterio, este proyecto, nosotros siempre lo hemos entendido como un proyecto que tenía que ser como un modelo de cómo hacer este tipo de trabajos, ¿no? De hecho, lo que intentamos crear es un tipo de solución para lugares infernales, para lugares que tenían problemas de subsuelo, para lugares que tenían problemas de crecimiento de plantas. Es un modelo en el que nosotros nos interesaba decir, resolver los problemas de gases, resolver los problemas de topografía, resolver los problemas de calidad del suelo y finalmente resolver los problemas de plantación. Y esto es casi una situación de catálogo, que es lo que hemos hecho para intentar explicar que esto es algo que se puede aplicar aquí, pero se puede aplicar en cualquier sitio. Esta es nuestra versión un poco de la arquitectura también, ¿no? La idea de que puedas hacer algo que sirve como modelo para trabajar, que no es una situación individualizada, artística, específica, sino que es una solución que da criterios para trabajar en sitios con problemas similares. Y esto teníamos en la cabeza cuando empezamos a trabajar en algunos proyectos que hicimos para Inditex. En el año 2011, un poco antes, en el 2008, no, perdón, 2009-10, tuvimos el encargo por parte de Inditex de hacer algunos centros industriales de gran tamaño, sedes de compañías, de algunas compañías que tiene Inditex, concretamente de Pull&Bear, de Massimo Dutti y de Stradivarius. Estas sedes tenían varias situaciones que las harían comunes, ¿no? La primera son sedes de gran tamaño, son edificios de 300 o 350 metros de largo, con anchos pues, de 100, algunos de ellos, ¿no? Porque son grandes extensiones donde trabajar en horizontal con las prendas, con la confección de prendas, con la exhibición de prendas, con la organización de muestrarios, la fotografía de esas prendas, etcétera, etcétera. Por tanto, edificios de muy gran tamaño, situados, y eso también es una idea común, en zonas, en polígonos industriales. Polígonos industriales sin más otro valor que el de están a las afueras de las ciudades, no tienen referentes históricos, son piezas, digamos, no llamaré vulgares porque no lo son, pero sí comunes. Son piezas grandes, situadas, cerradas en sí mismas y colocadas uno al lado de otro. Esas dos características de todos los edificios estos que hemos hecho es su gran tamaño, como decía Koolhaas, ¿no? The bigness, ¿no? Que no es grandeza, porque grandeza en español quiere decir otra cosa, quiere decir es una lectura positiva, mientras que bigness simplemente que es grande, no es que es mejor, es grande, son bigness. Y de su desubicación respecto a la ciudad, que es otra característica que Koolhaas ha explicado algunas veces, ¿no? Los edificios colocados sin un contexto concreto, en el contexto, autocontexto, en el contexto de un polígono, pues nos hicieron pensar que seguramente estábamos ante una actividad que podía leerse desde la idea de tipología. Y ya os he dicho antes que nosotros somos una generación donde no solo leíamos a Pevsner y hablando de las tipologías de edificios desde la modernidad, sino también de la tipología leída por Rafael Moneo en ese artículo de Opposition del 78, en el que se veía desde la posmodernidad, la tipología entendida como otra situación, no la de Pevsner. Y evidentemente también nos hacía mirar de una manera historicista ese tipo de edificio, ¿no? Efectivamente, la idea de edificio de gran tamaño colocado en lugares a las afueras de la ciudad,
que crean su propio contexto lo tenemos desde, por ejemplo, desde la colonia Güell a la fábrica Batlló, ¿no? Los interiores son interiores absolutamente autónomos, la relación con el exterior no tiene, es simplemente una relación de necesidad de luz, no hay una relación ni de presentar una fachada hacia nada, ni de recibir, ni de desde aquí ver según qué cosa, sino lo único que quiere es que el interior esté iluminado, ¿no? Y el interior se diseña a partir de su misma necesidad, de su mismo programa. Eso Kulhan lo tiene muy explicado en sus libros. Un edificio grande es un edificio que su centro está tan lejos de las fachadas que no tiene por qué influir el centro en esas fachadas. En cambio, lo que sí influye en esas fachadas no es la calle de delante ni el edificio enfrente, porque no existen, sino el norte, el sur, los elementos geográficos. Por tanto, la orientación sí es un valor importante en este tipo de edificios. Fijaos que la mayoría de edificios industriales, obviamente, se intentaban abrir hacia el norte para que entrara mucha luz y evitar la presencia del sol, que siempre es molesta, ¿no? El edificio industrial sin contexto también tiene, como en este caso, casi el único input que hay, especialmente su uso. Como se usa para construir vehículos y es una cadena de producción, tiene esa idea de producción en aro que remata al final cuando tienen que probar el vehículo. O la SEAT en Martorell, ¿no? Que también le ocurre lo mismo. Es una implantación situada de manera relacionada o bien relacionada con la orientación, pero que tiene una mirada completamente opaca hacia su entorno. Que puedes tener la montaña de Montserrat y nadie le importa tener Montserrat aquí. Cuando si tú hicieras una casita en el pueblo y pudieses ver Montserrat, enfocarías la ventana y enfocarías la sala de estar, realmente, ¿no? O, por ejemplo, los grandes edificios en Seattle para construir los Boeing, ¿no? Son edificios completamente cerrados y que se viven, funcionan y se modulan a partir del tamaño del avión y que cuando tienen que relacionarse con la calle, como no tienen nada para relacionarse, cuelgan una fotografía de lo que están construyendo fuera. O ya el caso más actual, que es las grandes construcciones de Google y de Amazon, etcétera, etcétera. Está concretamente, no me acuerdo cuál es, creo que es de Amazon, en los desiertos, ¿no? Que lo que hacen es ignorar completamente el contexto, construir una superficie lo más horizontal posible y ir edificando, siempre con estas situaciones clásicas de se construye el edificio, se hace de manera que siempre se pueda ir ampliando y los aparcamientos tan importantes en un sitio que está tan lejos se sitúan alrededor de superficies completamente desforestadas, ¿no? Bueno, nuestros tres proyectos, que son estos que veis aquí, intentan reflexionar sobre toda esta situación de la que hemos estado hablando. Estos son los solares antes de construirlos, este es uno de ellos. Esto es el de Massimo Dutti. Este de aquí es Pull&Bear, en Narón, Galicia, y este es de Stradivarius, en Sardañola. Este es el tipo habitual de construcción de este tipo de edificios. Los edificios suelen ser no muy altos, una planta, dos, alguno de tres, pero no mucho, porque la construcción no necesita mucha altura porque tiene mucha superficie del suelo generalmente, en la que los vehículos con los cuales se llega a este edificio se sitúan fuera. En algunos casos, si están en algún tipo de polígono que es ya muy colmatado, se hacen sótanos, pero como el sótano es más caro generalmente que construir en altura, esta solución no suele darse en muchos casos, ¿no? Nosotros decidimos, evidentemente cogiéndonos
al legado de Le Corbusier, faltaría más. Pensar que estos edificios, su idea es que los aparcamientos están en la planta baja y que el edificio está arriba. Y que, por tanto, el suelo exterior se libera, ya sea o bien porque en algún sitio no teníamos suelo exterior, o bien porque sí teníamos, pero entonces lo dedicábamos a un uso público. Es decir, a un jardín, a un espacio público o simplemente a un bosque que podíamos plantar. Liberar el espacio por abajo, a ver, de cara al cliente, la idea de tener el aparcamiento en planta baja, en muchos casos les resultaba repulsivo, porque evidentemente todo el mundo tiene en la cabeza lo que es un aparcamiento. Es un sitio feo, con las peores calidades, y donde generalmente lo que hacen es asesinarte o tener trapicheos de droga en estas partes bajas, ¿no? Claro, nuestra idea es que es una planta baja por la cual se entra y que tiene una calidad del mismo nivel que pueden tener las otras plantas. Había que construir un aparcamiento de una cierta calidad, sin convertirlo en decoración, simplemente un edificio con un aparcamiento que tiene la calidad de un lugar para estarse, ¿no? Al levantarlo, como ya sabemos todos, el primer efecto es que si agujereas el edificio, tienes una ventilación importante, con lo cual primero el aparcamiento ya no necesita problemática de ventilación, simplemente con una ventilación natural puedes airearlo y también aireas el edificio. Por tanto, si haces este tipo de situaciones en los edificios, enseguida los tienes aireados. Y por otro lado, la cubierta puede ser una cubierta técnica, no hace falta jardinar la cubierta porque tú ya has liberado toda una zona lateral donde puedes tener espacio público y las cubiertas pueden convertirse en espacios de ubicaciones de elementos técnicos. Y por último, estos lugares, el interés que tiene es que estén bien orientados, dejando a norte las zonas que necesitan más luz para el trabajo y a sur las que tienen menos luz, con un sistema que las proteja de la entrada del sol, ¿no? Por tanto, pueden estar abiertas, pueden estar cerradas completamente o pueden estar abiertas con un sistema de protección solar. Vale. En cuanto a la planta, claro, nosotros, provenientes de ese tipo de movimiento moderno que todos hemos vivido, entendíamos que hay un tipo de planta que se llama planta libre, que siempre durante mucho tiempo a todos nos ha parecido tan interesante, pero que evidentemente evidentemente no hay nunca una planta libre, en tanto que siempre acabas situando un sistema de servicios en algún lado, por tanto es una planta completamente compactada en un área y completamente libre en la otra. Pero esta área libre no es verdad que sea una situación completamente homogénea, porque la relación con la luz, de la que siempre hablamos, es una relación que te impide tener homogeneidad. Quien está trabajando en la esquina inferior derecha tiene una relación con la luz muy distinta que el que está trabajando en la parte superior izquierda. Por tanto, ese tipo de planta no nos parecía, la idea de planta libre no nos parecía tan interesante. Con lo cual, estas son, veis que los edificios los voy a ir enseñando no uno a uno individualizados, sino todos a la vez, porque no es tanto explicar el edificio como explicar la estrategia. Nuestras ideas de la planta, yo os decía, ese de aquí, que es el de la izquierda, que es Massimo Dutti, es un edificio que tiene unos 300 metros de largo, por unos 60 de ancho, con lo cual podéis comparar nosotros. Siempre estructuramos el edificio en un sistema de bandas. En la banda central siempre intentamos que sea la banda en la que se sitúen los sistemas de patios, en esta pieza de aquí. Evidentemente, donde van los patios van las instalaciones y donde van los patios van los lavabos y donde van los patios suelen ir las escaleras de emergencia, las escaleras, digamos, que permiten la evacuación del edificio de una manera más clara. Esto se ve en los tres proyectos. En este de la izquierda, de la derecha, veis esta franja central con los patios, lavabos y escaleras, etcétera, etcétera. En la franja de la izquierda, que es la que da a norte, hay las grandes zonas de trabajo, que evidentemente en algunos de estos casos, como por ejemplo en el Massimo Dutti,
A la izquierda tiene un sistema de pilares que evidentemente ni perjudica ni molesta a la zona. Eran 3 plantas, era planta baja y 2, aquí están. En este, en cambio, que es una sola planta, nos permitió eliminar los pilares centrales y pudimos hacer una luz más grande. Y en el de la derecha, que eran 3 plantas, colocamos un pilar en el centro y dimos estas luces bastante grandes. Claro, esta organización en barras te permite que el sistema de pilares no esté molestando, sino que está siempre situado porque organiza unos pasos y otros. Esto en las salas de la izquierda, que son las salas de trabajo iluminadas siempre desde cara norte. Entonces, en las otras salas orientadas hacia cara sur, lo que hay es un sistema triturado de pequeñas salas que o bien no necesitan luz, como por ejemplo los platós fotográficos, o bien necesitan poca luz y entonces tienen un sistema de abertura mucho menor. El acceso desde abajo hasta arriba, desde el parking hasta las plantas, bueno, en sección abajo veis siempre la posición de los patios semicentrales para poder ventilar el edificio correctamente. Y en el sistema de acceso al edificio, veis, siempre hay un punto, que son estos puntos de aquí, donde creamos un sistema de escalera y ascensores que abren todo el edificio. Nos parecía que esos edificios, que son tan extensos, necesitan un área en la que se dé unidad al edificio, ¿no? De manera que hay un sitio donde tienes toda la altura vista de arriba abajo, tienes la escalera que sube de arriba abajo vista y los ascensores también. Y aunque, por el hecho de que son edificios de poca altura, nos parecía que la escalera debía ser, evidentemente no es de incendios, porque no se puede usar, porque es abierta, pero tiene la ventaja de que precisamente al ir descubierta y ir libre, es lo que se llama, ayuda a lo que sería un edificio más sano, porque propicia que la gente suba por esa escalera arriba y abajo. Esto aquí explica, abajo veis las zonas de parking, las subidas en accesos, los espacios verdes, patios, digamos, las zonas de salas grandes orientadas a norte. Aquí veis un poco el tema de superficies. Bueno, todo eso es para explicar que salen más baratos y son más grandes, cosa que todo el mundo ya sabe, ¿no? Estas son imágenes del edificio desde la entrada. Este es Massimo Dutti. Este es el parking de Massimo Dutti. Como veis, los parkings tienen el patio va hasta abajo, que está plantado, por tanto la ventilación es directa hacia arriba, y los parkings se trataron con un sistema industrial, simplemente con un buen techo de lamas para difuminar la presencia de elementos de aireación en el techo y con una línea horizontal a media altura para marcar también la presencia de los coches, ¿no? Este es, si no me equivoco, Pull&Bear. Tiene el mismo sistema, de hecho los 3 proyectos tienen el mismo sistema de parking, pero era para entender que esta planta baja tenía la misma calidad que puede tener cualquier planta baja. Esto es Pull&Bear también, y este es el parking de Stradivarius, que además, como tiene una plaza encima, te permite tener estas entradas de luz. La señalética es distinta en cada uno de los 3, escogida con los propietarios de cada una de las marcas. Esto es Stradivarius, la entrada desde el parking. Las escaleras, en cada uno de los casos las escaleras son distintas, pero siempre tienen tendencia a esa monumentalidad que te permite verla de nada más entrar y que sube abierta las 2, 1 o 3 plantas. Esto es Massimo Dutti, los ascensores también vistos. Esto es Pull&Bear, que solo tiene una planta. Como tenía una sola planta, nos pareció que la escalera redonda clásica de Niemeyer, por ejemplo, era la que mejor favorecía el sistema,
pues no tenía que volver sobre sí misma. Esto es Pull&Bear. Y esta es la de Stradivarius, que como el edificio se hacía pequeño a los extremos, nos permitía luz desde uno de los lados, con lo cual quedaba iluminada. Entonces hicimos una plantación en la pared lateral que daba más presencia a la posición de la escalera. Siempre las escaleras tienen ese punto, digamos, un poco dramatizado, que también te las hace más apetitosas de subir y bajar. Esto es Stradivarius también. Esta es la fachada de esta escalera hacia la calle. Estas son las salas de trabajo. Esta es la Massimo Dutti, que es la primera que hicimos. Aquí incurrimos en el error, yo creo, o en digamos, fue el primero que hicimos y eso nos pasó factura de poner un cielo raso. Es una cosa que era completamente innecesaria, como luego vimos, ¿no? Que era mucho más conviviable tener más altura y cambiamos todas las instalaciones sin ningún problema. Esto es Massimo Dutti. Esto es, en cambio, Pull&Bear, donde la estructura, que era una estructura muy bien hecha, muy bien calculada, muy bien diseñada, con la ayuda de ingenieros, evidentemente, nos permitía dejar la vista, los sistemas de instalaciones estaban bien colocados y eso daba más altura y más presencia. A pesar de que siempre en estos edificios hay esta cota a medio nivel, que es donde están los elementos de la prastachería, de colgar las cosas y tal, ¿no? Esto es también Pull&Bear. Y esta es, en cambio, Stradivarius, donde la presencia de un pilar central, que es ese que veis ahí, nos permitía no tener que poner una cercha, un sistema de forjado colaborante con unas cácenas, y eso te permitía también ordenar muy bien el techo sin tener que poner el cielo raso, ¿no? Estas son las fachadas norte. La fachada norte de Massimo Dutti es un vidrio partido en dos de arriba abajo, sin necesidad de protección, que es esta. Esta es la cara sur de Massimo Dutti, completamente cerrada, con unas pequeñas ventanas a este lado, donde había unas oficinas, y el resto que está cerrado es porque son las tiendas virtuales, son los sitios donde se fotografían las prendas, que es esto de aquí, es la fachada sur de Massimo Dutti. Esta es la fachada norte de Pull&Bear, también en vidrio, de una sola planta. Y esta es la fachada este y oeste de Pull&Bear, que va con unas lamas verticales para proteger del sol del oeste. Y esta es la fachada sur, que va con lamas horizontales. Hay que decir que el hecho de que estuviese en Galicia, también tenía una cierta facilidad en cuanto a la organización solar. Tampoco es tan estricto, ¿no? Este edificio, como veis a la derecha, la liberación del parking y ponerlo abajo nos permitió tener un espacio público bastante importante delante. Y este es Stradivarius, la fachada sur, y estas son las fachadas norte, este y oeste. Perdón, esta es la norte, perdón. Y estas las fachadas sur, este y oeste de Stradivarius, que se trataron con un sistema de lamas verticales o con un sistema de lamas que cerraban totalmente. Y ese es nuestro despacho en este momento, en una visita de obra a Pull&Bear, y que me parecía que estaba bien enseñarlo para ver toda la gente que somos y el esfuerzo que ponemos para trabajar las cosas. Muchas gracias por vuestra atención. Thank you very much. It has been a really great lecture and really helpful in order to understand, okay, all these kind of huge buildings, how to organize it. Well, to begin the questions, okay, I want to say one comment or one question.
have you, because when I see all these huge buildings, okay, I have the feeling that, of course, it's really important, the flexibility of the spaces. So in that order, I have seen that you have these really big lights with no pillars, no too much pillars, in order to have this flexibility in all the spaces. But have you been considered, for instance, one of these ideas of prefabrication systems to use, even not only prefabrication in terms of the construction of the building, also prefabrication in order to increase the building or to make it bigger, etc., etc. So the building has the capacity to grow in the future or not, because I have the feeling in that kind of buildings, it's really important that, for instance, in 10 years, maybe the needs of one of these companies is really different from right now. Is this in the program when you begin to design or not? The client says, no, we want this now and is enough, or you have the feeling that can be something to study? Yeah, no, first of all, the idea of pre-construction or the idea of prefabricated elements is completely clear from the beginning. All the elements are prefabricated, columns, beams, and so on, because Inditex, the client, they like that the buildings are built so quickly, as quick as possible. Then the idea of prefabricate, also for the quality, the idea of prefabricate is very interesting. Even not only the big elements, also the small elements like the furniture, everything that is special for every case, but is handmade but prefabricated in Galicia, and they imported to the other places. The idea of flexibility of the buildings, it depends on the case. For instance, in Massimo Dutti is completely clear, the program, and also in Pull&Bear, because they always work in these kind of situations. A big hall, 300 meters long, and 20 or 25 meters wide. And then there they can do everything what they want. Sometimes they are divided. Some days of the year they are divided, or sometimes it's completely empty and they put all the pieces that they have in the floor because the owner want to visit the place and want to choose some pieces and so on. And then we have this kind of furniture that we can move and so on. But always we have this kind of place to the hall to the north, and the other are completely divided, but they can change because the divisions are you can move it. In Massimo Dutti, the structure is designed that maybe we can increase one or two more floors. That this is something that the client have this idea, because the polygon or the area where the building is placed is very short, and it's all the buildings are very close. There is not more spaces to put it. Then maybe if they need to grow, maybe they need to put one or two floors. But also the problematic of this company is that the decisions are always big decisions. For instance, one of the big decisions is to abandon this area and to put all the pieces in another place of Spain, for instance, or another place of Barcelona. Then, of course, they need that the buildings be as easy as possible to change the use and so on. Then for that reason, the system of columns is very regular, and you can reconvert it, for instance, in a hospital, or you can reconvert it in a big school or a university.
This is what they want from the beginning. And this is something that can happen because the organization of the systems of columns and everything is easy to rechange. Yeah. That's great, no? Because one of the problematic, for instance, in Detroit is that problem that you are explaining. Exactly. That the companies from the cars, okay, normally they move from another place to because they need more space, so they abandon the previous one and they begin to grow another one and to build another one. So in this reconversation to hospitals or whatever is a great thing. Well, some comments and some questions. One comment says, no tengo preguntas, solo quiero decir que me ha gustado los proyectos presentados, me gusta el diseño minimalista y elegante que tienen y la manera en la que están diseñados los espacios a los que se le da tanta vida a pesar de ser industriales. Saludos y felicidades. Una altra pregunta. Davant d'aquests espais tan immensos, la gent que hi ha treballant no se sent desprotegida? És a dir, al final una persona, durant la seva jornada laboral, només utilitzarà una petita porció de la sala. Heu pensat en fragmentar l'espai obert o en altres més petits? So both of them are in terms contradictory. So one is feeling that these spaces are really good and are comfortable, and the other one says that, well, to work in this huge space 8 hours a day is not... have you the feeling that you are lost in the middle of nowhere? Yeah. So what do you think about these two? One of the problems in this company is basically because until now, when we arrived to make the kind of buildings, all the buildings are industrial buildings reused, and then in general are a lot of people working in a not very interesting buildings. Then every time when we build something for Inditex, like Massimo Dutti, Pull&Bear, or whatever, they like to have more space to work. You know, another idea is that all these factories, they have an area of restaurant or, you know, a bar, cafeteria, and so on, that are more comfortable and more human spaces. But they like to have a lot of place because their job is not a factory where they make pieces. They invented and discuss these kind of things. They design. So it's the place where they design the collections and all this kind of... they need a lot of place to have, for instance, all the pieces of the last collection. And they put in the floor. And they discuss about a leg. Yeah. And then, you know, they need a lot of movement. Then they have a place where they make the confection of the pieces also. But it's near where they discuss. Then to have a lot of places is interesting. Okay. But I think that people like it. Yes, I'm sure of it. Two more comments, okay, of Josep Maria Miró, that is a teacher of the school. And I know him. Yeah, I know. He says, bon dia, Joan. Dues qüestions. Com ho feu per aconseguir aquests grans encàrrecs i, sobretot, com ho feu per mantenir-los en el temps? És molt difícil? És molt difícil. No és difícil. A veure com ho explico. En el cas d'Inditex, el primer projecte que vam fer, pues digo en castellano. Millor, pero con vulguis, ¿eh? Sí, better. El proyecto que hicimos fue Massimo Dutti. Massimo Dutti fue un encargo que nos hicieron para probar cómo nos comportábamos, cómo lo hacíamos, si sabíamos hacerlo. En ese momento, la compañía tenía unos arquitectos que trabajaban en Galicia, haciendo las obras de Galicia,
pero el gerente de Massimo Dutti decidió probar a alguien de aquí. Y nos probaron con la prueba. Como el edificio funcionó, les gustó y gustó en la dirección, arriba, todo, pues empezaron a encargarnos otro. Y luego nos encargaron otro. Y siempre ha habido muy buena relación, porque siempre era, al principio, no era relación con la parte alta de la compañía, sino que era relación con los gerentes de cada una de las pequeñas compañías. El gerente de Massimo Dutti, el gerente de Pull&Bear, el gerente de Stradivarius. A partir de aquí, yo solo he enseñado estos 3, pero hemos hecho 5 más. Pero directamente ya en Galicia, porque esos edificios gustaron a la cúpula y entonces nos encargaron los comedores, el auditorio, el Zara Home y ahora uno de Datacom que justo estamos acabando. Ayer lo colgué en Instagram, que es el último que estamos haciendo. Simplemente porque, primero porque tenemos desde siempre, una cierta atención con el cliente. Yo cuando decía que una de nuestras líneas es el lugar, la construcción y el programa quiere decir el cliente. Y el cliente es una persona a la que evidentemente hay que satisfacer. No hasta el punto de que te destruya, pero sí entendiéndole lo que quiere y discutiendo con él algunos términos. Por ejemplo, pues en Galicia, donde ha intervenido directamente el propietario de la firma, pues se ha discutido desde el color de la madera hasta el color de los azulejos, cosa que me parece lógico, nada más. Quisiera yo siempre como cliente tener a alguien que se preocupa por cada uno de los aspectos y que no lo abandona, ¿no? Por otro lado, estamos hablando de una compañía que trabaja en moda, con lo cual el gusto obviamente no es que se le suponga, es que lo tienen. Entonces, realmente, en todos los casos, siempre las intervenciones de los clientes han sido muy, muy acertadas y nos han dejado trabajar mucho, tranquilamente. Vale. De todas maneras, yo lo digo, no es para hacerme el chulo, que también un poco, pero esta buena relación con los clientes la tenemos no solo con ese cliente, sino con casi todos. Con pocos clientes hemos tenido un problema grave, con algunos hemos repetido edificios, con el RAC hicimos 2 edificios, bueno, es decir, que me parece que una es no estar al lado del cliente en sus problemáticas y en su gusto, respaldando sus gustos, ¿no? Ahora una pregunta sobre vivienda. También de Josep María Miró, dice, ¿qué opinas, un fill del moviment modern, com has dit tu, un fill del moviment modern, d'aquesta tendència a articular amb retícules quadrades o quasi quadrades edificis d'habitatges on es generen crugies molt petites que poden hipotecar futurs canvis. Crugies molt petites que poden hipotecar futurs canvis. Ya está contestada. Yo creo que el tema de la versatilidad de una vivienda es algo que todos los que hemos vivido en Barcelona, en algún momento en el Ensanche o en una casa de las del Ensanche, que también las hay en otros sitios que no es el Ensanche, en Sants también hay. Entendemos lo que quiere decir versatilidad, ¿no? O sea, primero, la posibilidad de que tú puedes poner las zonas de estar hacia la calle o hacia el patio. Que puedas dormir en la zona de la calle o en la zona del patio, etcétera, etcétera. Que luego tienes unas zonas interiores de pequeñas habitaciones que las puedes hacer servir para lo que quieras. Que lo puedes partir en 2, que puedes poner 2 cocinas, etcétera, etcétera. Eso para mí es versatilidad y evidentemente cuanto mayor, sin pasarse, porque realmente las casas en Eixample tienen 28 metros de profundidad, pero algunas, digamos, hay esas típicas que tienen 3 ventanas a calle,
4 ventanas a calle, que hay pocas, y 5 ventanas a calle, que son las generalmente son las que hay más. Quiere decir que hay un mínimo de tamaño, ¿no? Eso cuando yo lo he visto en algunas obras recientes, siempre he encontrado que era una buena idea la de la versatilidad. Esto lo explica muy bien, que no me acuerdo ahora, pero ya lo diré, Xavier Montells. Yo creo que Xavier Montells lo explica muy bien, pero Xavier Montells lo explica muy bien desde el tamaño que tiene esa versatilidad. Cuando eso lo haces en piezas pequeñas, pues cuesta más. Por tanto, hay que saber hacer las cosas tal. Hay un señor que está muy olvidado de todos, pero que era es un gran arquitecto, que es Lluís Nadal, cuyas plantas, sin tener esa situación quiero decir, que se puede hacer muy buenas plantas sin tener que hablar de espacios versátiles, simplemente que los espacios que se hagan tengan la medida correcta y estén bien relacionados con los otros espacios. Por tanto, a mí me parece muy bien lo de la versatilidad a partir de crujías que son igualitarias y homogéneas, y hacer una planta homogénea, siempre y cuando tenga buen tamaño, pero también me parecen otras maneras de trabajar muy interesantes. Es decir, todo el trabajo de Bohigas en vivienda está basado y apoyado en las obras de Lluís Nadal. Sí. Que entendió cómo era una vivienda, que entendió la idea de que las viviendas, por ejemplo, una de las cosas que no pasa en las viviendas homogéneas, o que no suele pasar, y si pasa, pasa mal, es la idea de movimiento circular dentro de la vivienda, que las casas de Nadal todos lo tienen, o las casas de Sostres en la Cerdaña, ese movimiento circular alrededor de la vivienda. Bien, en algunas de estas, cuando ocurre, es tan pequeña la habitación que entonces es un pasillo y no sabes qué está circulando, ¿no? Por tanto, como siempre, las buenas ideas, como la de Xavier Montells, a veces las hacen bien la gente y a veces no las hacen bien. Y ya está, como todos, ¿eh? Como todos. Exacto. Totalment d'acord, diu el Josep Maria Miró. Ja ho veig, ja. Vale. Pues bueno, pues ja està. Jo em despedeixo ja, deixo que el Manel et despedeixi. Moltes gràcies. Thank you very much to be here. So it has been a really good, big pleasure to have you here, and it has been a really great lecture. And for me, it was absolutely new because I didn't know these 3 huge buildings. So has been a surprise for me. Really good, and thank you very much.